Eres solo un gerente de tiendita. Ni siquiera te acercas al hombre que merezco. Pasé meses siendo llamado paranoico, hasta que expuse públicamente cada traición de mi esposa frente a su familia. Si me preguntas qué significa ser hombre, de verdad, no voy a citar ninguna de esas frases hechas que la gente repite en redes sociales. Un hombre de verdad es aquel que, al final del día, sabe que cumplió con su parte, trabajó, hizo lo que tenía que hacer, volvió a casa con la cabeza en alto, incluso cuando todo parece salir mal. Así fue como me criaron. Mi padre era carnicero, un hombre sencillo, de pocas palabras y muchas callosidades en las manos. Siempre me decía que, para ganarse el respeto, no basta con imponerse a gritos. Es con actitud, con constancia, que uno se gana su lugar. Cuando empecé a trabajar en la tienda del barrio, hace 25 años, no imaginaba que eso se iba a convertir en toda mi vida. Al principio era solo una forma de ayudar en casa, después se volvió una pasión. Conocí gente de todo tipo, desde el cliente que pide fiado hasta el empresario engreído que disfruta hablar de política. Allí, entre estantes de arroz y cajas de cerveza, construí mi nombre. Y fue allí también donde conocí a Irene. Ella apareció en la tienda un sábado por la mañana, queriendo cambiar un producto que había comprado en otro lugar. Debería haberle dicho que no, pero vino con una sonrisa tan desarmante, un aire tan encantador, que terminé cediendo. Ese mismo día, volvió solo para agradecer. Así empezó nuestra historia. Después vinieron las invitaciones a salir, las charlas en el banco de la plaza, los planes de un futuro mejor. Irene parecía encantada con mi forma sencilla de ser. Decía que le gustaban los hombres trabajadores, de los que no huyen de la responsabilidad. Me hizo creer que, por fin, había encontrado a alguien con quien construir algo. En los primeros años, nuestra casa era punto de encuentro de los amigos. Todos los fines de semana, asado, risas, el grupo reunido viendo fútbol en el viejo televisor de la sala. Irene cuidaba de todo con esmero. Mesa bien puesta, comida abundante, risa suelta. A veces pensaba que tenía más de lo que merecía. Agradecía en silencio por haber encontrado a una mujer que combinaba tanto conmigo. Con el tiempo, empezaron a aparecer pequeños cambios. Al principio, nada que llamara demasiado la atención. Una mirada impaciente, una respuesta cortante. Lo atribuía al cansancio. Al fin y al cabo, trabajar, cuidar la casa, mantener las cuentas al día no es fácil para nadie. Pero luego vinieron los retrasos cada vez más frecuentes, las excusas sin sentido para no cenar conmigo, el celular siempre boca abajo. Una noche, llegó casi a las 2 de la mañana. Me quedé despierto, fingiendo dormir, solo para oír la llave en la puerta. Cuando entró, ni me miró, fue directo al baño. El perfume era distinto, demasiado dulce, intenso. Fingí no notar. Al día siguiente, le pregunté si todo estaba bien, y ella puso los ojos en blanco. Marcos, ¿vas a empezar con ese drama otra vez? Deja de asfixiarme, eres solo un gerente de tiendita. Ni siquiera te acercas al hombre que merezco. Desde ese día, sentí que algo en mí había cambiado. El orgullo se hizo más pequeño que la rabia, y empecé a prestar atención a cada detalle. Siempre fui observador, pero con Irene, me volví casi un detective. Notaba los días en que inventaba cenas con las amigas, nunca traía fotos ni contaba novedades. Los viajes de trabajo aparecieron de la nada, justo en la época en que decía que quería tranquilidad. Lo peor era la frialdad. Se sentaba a la mesa y pasaba toda la cena con el celular, riéndose de algo que nunca explicaba. Si preguntaba, se molestaba. Si quieres controlar mi vida, busca a otra mujer. Yo no nací para ser vigilada por nadie. En la tienda, traté de ocultar mi inquietud, pero mis compañeros notaron que ya no era el mismo. Incluso los clientes más antiguos, como el señor Ramón, se dieron cuenta. Un día, me llamó aparte, mirando para asegurarse de que nadie escuchaba. Marcos, no olvides que el respeto se conquista primero en casa. Si alguien no te valora, tienes que mirar hacia adentro y decidir si vale la pena seguir dando lo mejor de ti. Eso no dejó de dar vueltas en mi cabeza. ¿Pero irme de casa? ¿Pedir explicaciones? No, no era mi estilo. Decidí aguantar. En el fondo, pensaba que todas las familias pasan por crisis y que, con el tiempo, todo volvería a la normalidad. Me aferraba a los pocos momentos de paz, como cuando Irene elogiaba mi comida o se reía de algún chiste mío. Pero esos momentos se volvieron excepción. Mi relación con su familia siempre fue cordial. Mi suegra, doña Carmen, siempre fue del tipo que cree que su hija es perfecta, incapaz de cometer errores.
Sus hermanos, mis cuñados, nunca me quisieron mucho, pensaban que Irene podría haber conseguido a alguien mejor, tal vez un médico, un ingeniero. Pero, aún así, me respetaban, al menos frente a los demás. El tiempo pasó e Irene se fue alejando. Ya no teníamos planes juntos, siempre estaba ocupada, apurada. Cuando intentaba hablar, se cerraba. Una noche especialmente difícil, me dijo, ¿te crees muy listo, no, Marcos? Pero el hombre que se queda mucho en casa acaba sobrando. Abre los ojos. Oír eso de la persona a la que juré amar fue como recibir un golpe en el estómago. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Alguna vez fui suficiente? ¿O siempre me vio como un plan B? Pasé la noche en vela, repasando cada gesto, cada frase. Un sábado, inventó que iba al cumpleaños de una excompañera de trabajo. Salió arreglada, maquillaje impecable, tacones altos. Le deseé buenas noches, aunque sabía que era mentira. Esa sensación de impotencia me carcomía. Pero ese día decidí actuar diferente. No iba a discutir, no iba a pelear. Pasé la semana siguiente observando, tomando notas. Me hice el hábito de revisar las cuentas de la casa, los recibos de tarjeta que tiraba, los boletos de autobús e incluso una nota de hotel. Todo iba encajando. Fechas, horarios, excusas. En la tienda, ya no podía sonreír. Mis compañeros lo notaban, pero no preguntaban. Lo prefería así. Lo único que me mantenía de pie era la certeza de que, en algún momento, todo iba a explotar. Hasta entonces, necesitaba mantener la calma. Un día, al salir más temprano del trabajo, vi a Irene en el centro de la ciudad, caminando del brazo con un tipo bien vestido. Ella se reía fuerte, parecía ligera, feliz. Esperé a lo lejos, solo para asegurarme. Cuando entraron juntos a un edificio residencial, se me heló el corazón. No necesité más pruebas. Solo volví a casa, en silencio. Pasé los días siguientes coleccionando pequeños detalles, recibos de restaurantes a su nombre, un pañuelo con el olor de un perfume caro que nunca usó conmigo, conversaciones que parecían ensayadas. Incluso su amiga Mariana empezó a mirarme con lástima. Un día, reuní el valor y pregunté, Mariana, ¿sabes algo? Bajó la mirada, negó con la cabeza, y dijo, Marcos, no me metas en esto. Pero, abre los ojos. No mereces pasar por esto. Ahí tuve la certeza, era hora de ponerle fin. No a los gritos, sino con el ejemplo. Pensé en todas las veces que los hombres que conozco fueron llamados paranoicos, exagerados, cuando se desahogaron. Siempre le cae al hombre. Si la mujer engaña, dicen que es culpa del marido acomodado. Me cansé de cargar con esa culpa. Decidí que, si iba a desenmascarar a Irene, lo haría a su manera, en público, delante de todos los que siempre dudaron de mí. Empecé a planear. Llamé a la suegra, a los cuñados, incluso a algunos amigos cercanos a ella. Les dije que necesitaba hablar, que era un asunto familiar, muy serio, y que no aceptaba excusas. Muchos se sorprendieron, algunos preguntaron por qué, pero fui firme. La víspera del encuentro, arreglé toda la casa, organicé los comprobantes, los recibos, hasta me puse una ropa especial, no quería parecer derrotado. Esa noche, me senté en la terraza, mirando la calle vacía, pensando en todo lo que estaba a punto de perder y todo lo que tal vez ganaría. Sentí miedo, pero también una especie de alivio. Después de tanto tiempo siendo humillado, por fin tenía una oportunidad de mostrar quién era el verdadero traicionado. El domingo por la mañana, fui el primero en despertar. Preparé café, puse la mesa, arreglé las sillas en la sala. Uno por uno, fueron llegando. Suegra, cuñados, incluso Mariana apareció, con la mirada baja, pareciendo nerviosa. El ambiente era extraño, pesado. Nadie sabía exactamente qué esperar. El reloj parecía avanzar lento, cada minuto una eternidad. Finalmente, a las 8:40, oí la llave girar en la puerta. Irene entró, con los tacones en la mano, el pelo desordenado, intentando actuar con naturalidad. Al ver a todos allí, se detuvo de inmediato, se puso pálida. El silencio se adueñó de la casa. La sala estaba llena, pero el silencio era tan denso que dolía en los oídos. Irene, parada, con la cartera colgando del antebrazo, los tacones en una mano y el rostro medio pálido, tardó unos segundos en procesar que esa reunión matinal no era casualidad. Parecía una novela mexicana, de esas que dan por la tarde, pero allí, todos eran reales. Respiró hondo,
Se arregló el cabello como quien intenta recuperar algo de dignidad, y dijo, forzando naturalidad: ¿Qué es esto, Marcos? Ahora resulta que decidiste hacer desayuno familiar. Mi suegra, doña Carmen, estaba sentada en la punta del sofá, apretando un pañuelo entre las manos. Nunca la había visto así, siempre fue una mujer de carácter fuerte, de opinión, pero ahora parecía quebrada. Mis cuñados, los dos hermanos de Irene, se miraron entre ellos, uno de ellos revisando el celular nerviosamente. La amiga Mariana, que siempre defendió a Irene, miraba hacia la puerta, como queriendo desaparecer. El ambiente era insoportable. Me levanté despacio, sintiendo el peso de cada mirada, y empecé a hablar. El tono no era de desahogo, ni de rabia, sino de quien ha cargado una verdad fría por demasiado tiempo. No es desayuno, Irene. Solo quiero, delante de todos, que me expliques dónde pasaste la noche. ¿O prefieres que lo diga yo? Por unos segundos, sostuvo la mirada, intentando mantener esa pose arrogante de siempre. Pero se notaba por el rabillo del ojo, el miedo y la sorpresa empezaban a brotar. ¿Otra vez tú, Marcos? ¿En serio? ¿Hasta cuándo este drama? ¿De verdad crees que vas a avergonzarme delante de mi madre? Respiré hondo, intentando no dejar que el corazón acelerado me dominara. Señalé la mesa, donde había esparcido los comprobantes. Esto no es drama. Son las cuentas del restaurante que dijiste no conocer, pasajes de autobús en fechas que coinciden con tus desapariciones, recibo del hotel en el centro, el mismo al que te vi entrar el otro día. Está todo ahí, Irene. Basta de mentiras. Ella se fue acercando, medio vacilante, agarró uno de los papeles, lo leyó rápido y lo soltó como si quemara. Estás enfermo, Marcos. Esto es cosa de gente obsesiva. Búscate ayuda, porque yo no tengo por qué darte explicaciones de cada paso que doy. Fue entonces cuando llamé a Mariana. Mariana, sé que no querías meterte, pero ahora ya no se puede huir. Es una cuestión de respeto, no solo conmigo, sino con todos los que están aquí. ¿Lo confirmas o no? Mariana tardó en hablar. La tensión era tan grande que se podía oír el sonido del reloj en la pared. Finalmente, dijo, con la voz casi quebrada. Perdón, Irene. Pero es verdad. Traté de defenderte, pero ya no puedo. Les mentiste a todos, no solo a Marcos. Y no fue solo una vez. El efecto fue devastador. Mi suegra, que ya estaba al borde del colapso, empezó a llorar bajito, sollozando. Uno de los hermanos de Irene se levantó abruptamente, caminó de un lado a otro de la sala, murmurando no lo creo, no lo creo. El otro, mayor, permaneció sentado, mirando al suelo, con los ojos llenos de lágrimas. Mariana, encogida, parecía pedir perdón con la mirada. Irene se quedó sin reacción. Por eternos segundos, no dijo nada. Luego soltó una risa nerviosa, intentó recuperar la pose. ¿Entonces eso es todo? ¿Van a creerle a este hombre? ¿De verdad piensan que él es la víctima aquí? Siempre fue un fracasado, siempre tuvo celos, siempre me trató como si yo fuera un trofeo. Doña Carmen se levantó, furiosa, interrumpiendo. Basta, Irene. Siempre te defendí con todos, siempre dije que eras honesta, fiel. Ahora veo que estaba equivocada. Mira lo que le hiciste a nuestra familia. Nunca había visto a mi suegra así. Caminó hacia Irene, y sin levantar la voz, pero con la autoridad de quien ya no acepta ser engañada, dijo: Me avergonzaste a tus hermanos. Nunca imaginé pasar por esto por tu culpa. En ese momento, la máscara de Irene finalmente comenzó a caer. Su rostro se puso rojo, los ojos se llenaron de lágrimas, pero aún intentaba aferrarse a algo de dignidad. Ustedes no saben lo que es vivir con alguien que solo piensa en trabajar, que nunca quiso progresar. Yo merecía más, mamá, siempre lo merecí. Cada palabra suya traía a mi mente los recuerdos de todas las humillaciones que pasé. Recordé las noches que la esperé mientras escuchaba a los vecinos murmurar, las veces que se burló de mí delante de los amigos, las fiestas donde me quedaba en un rincón escuchando insinuaciones. No se trataba solo de la traición, sino de años siendo minimizado, desacreditado. Decidí que era hora de ponerle fin a aquella farsa. Caminé hasta la puerta, la cerré con llave, y miré a Irene por última vez, con toda la serenidad que logré reunir. La trampa nunca fue para destruirte, Irene. Fue para mostrarle a todos quién eres realmente. Ya no vas a llamarme paranoico. Desde hoy, la casa es mía, la vergüenza es tuya. El impacto de la frase fue inmediato.
Mariana, casi llorando, salió apurada, murmurando, «Perdóname, Marcos». Mis cuñados intentaron decir algo, pero prefirieron salir también, uno maldiciendo en voz baja, el otro cabizbajo. Doña Carmen se retiró a su cuarto y cerró la puerta con fuerza. Quedamos solo Irene y yo. Ella, ahora sin audiencia, miraba a su alrededor, respirando con dificultad. Dejó el bolso en el sofá, apoyó las manos en la mesa y, por primera vez desde que la conocí, se quedó sin palabras. Solo el ruido de los autos afuera, mezclado con el eco del llanto de su madre, llenaba la casa. No sentía alivio ni alegría, solo un cansancio profundo, una especie de vacío. Todo lo que llevé callado durante los últimos años parecía haberse ido finalmente de mis hombros. Me senté en el sillón de la sala, mirando el reloj antiguo en la pared, regalo de mi padre, símbolo de todo lo que construí. Recordé un consejo suyo. El hombre tiene que soportar muchas cosas, pero no cargar con la mentira de otros. Creo que ahora entendía lo que quería decir. Irene, al fin, se acercó, con voz baja, todavía intentando darle la vuelta a la situación. ¿Me vas a echar de nuestra casa? Después de todo. Respondí sin levantar la voz. Después de todo, ya no hay nuestra casa. Tú lo elegiste, Irene. Ahora lidia con las consecuencias. Tomó el celular, envió algunos mensajes, tal vez al amante, tal vez a alguien que pudiera venir a buscarla. El teléfono sonó, respondió de espaldas, murmurando frases cortas. Me dieron ganas de reír por lo ridículo de la escena, pero solo guardé silencio. El tiempo parecía estirarse, cada minuto más pesado. El vecindario empezó a agitarse. Por la ventana se veían dos vecinos murmurando, mirando hacia nuestra puerta. Las malas noticias corren rápido en Barrio Chico, aún más cuando hay escándalo familiar. Podía imaginar cuántas versiones de la historia circularían ese mismo domingo. Pensé en las cuentas por pagar, en el trabajo del día siguiente, en los clientes que vendrían a comentar, fingir sorpresa o dar una solidaridad falsa. El peso de la vergüenza ya no era mío. El dolor estaba expuesto, público, innegable. Por primera vez, no me acusaban de exagerado ni de loco. Me acerqué a la ventana, vi a Irene arreglando una mochila improvisada, con los ojos rojos pero el mentón en alto. ¿Vas a salir hablando de mí con todo el mundo? ¿Es eso, Marcos? ¿Vas a hacerte el santo? La miré sin rencor, pero sin lástima. No necesito decir nada, Irene. La gente ve, entiende. Quien más habla, es quien más culpa tiene. Pasó por la sala, miró los cuartos como si se despidiera. Antes de salir, lanzó: «Te vas a arrepentir de haberme expuesto así». Respondí solo con un encogimiento de hombros, cansado de gastar palabras en alguien que ya no merecía ninguna. Cerró la puerta de golpe. Me quedé allí, parado, sintiendo el vacío de la casa mezclado con el eco de las voces de toda aquella mañana. En el pasillo, escuché pasos apresurados, luego el sonido de un auto arrancando. Listo, se había acabado. Me derrumbé en la silla, sintiendo un alivio extraño, mezcla de tristeza y justicia. Por dentro pasaba una película: la tienda, las noches solo, las promesas no cumplidas, las fiestas familiares en las que Irene hacía cuestión de ignorarme. Con cada recuerdo, el peso disminuía. Agarré el teléfono, pensé en llamar a mi padre, contarle todo, pero desistí. Lo que tenía que decir ya estaba expuesto. Preferí el silencio, el café frío olvidado en la taza. La casa, por primera vez en años, parecía realmente mía. A lo largo de la mañana, recibí algunos mensajes de mis hermanos, preguntando si todo estaba bien. Vi movimiento ahí, pasó algo. Respondí solo lo necesario. Solucioné un problema viejo. Ya está todo bien. Pensé en el futuro, en el trabajo, en las cuentas, en la rutina que me esperaba. No sabía si iba a ser fácil reconstruir todo solo, pero al menos, la mentira había terminado. Y ahora, en todo el barrio, nadie más podía mirarme como el tonto de la historia. Sabía que la reputación de Irene nunca volvería a ser la misma. En Pueblo Chico, la traición es una mancha que no se borra. El amante, dicen, desapareció en cuanto oyó hablar del escándalo. Mariana, probablemente, nunca más me miraría a la cara, pero agradecí el poco valor que tuvo. Me senté en la terraza, mirando la calle vacía, respirando el aire frío de la mañana. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era mi madre, preocupada. «Hijo, me enteré de un lío ahí. ¿Querés hablar?» Dije que no hacía falta.
Estar solo, en ese momento, era todo lo que quería. Me quedé allí, hasta que salió el sol. Por dentro, era solo cansancio. Pero también era libertad. Desperté el lunes con la casa más silenciosa que nunca. No había el sonido de los pasos de Irene, ni el olor del perfume fuerte que solía impregnar el pasillo, ni las voces apuradas al salir. Abrí la ventana, el sol ya pegaba en las paredes de la calle, y vi la ciudad despertando poco a poco, como siempre. Pero para mí, nada era igual. Preparé mi café solo, masticando el pan viejo con mantequilla en silencio, mirando a la nada. Sentí un vacío extraño, distinto al que me acompañó en los últimos meses. Era soledad, claro, pero una soledad limpia. El peso de la mentira ya no existía, solo la calma de una rutina que empezaba de nuevo. Recordé la frase que siempre decía un cliente antiguo, un señor ya cansado de tanta vida. El hombre solo descubre quién es de verdad cuando pierde lo que pensaba que necesitaba. Me puse el uniforme de la tienda, lo vestí despacio, me acomodé el pelo frente al espejo. Por primera vez en mucho tiempo, me miré sin vergüenza. Las arrugas estaban más profundas, el cabello más fino, pero la mirada era firme. Ya no era ese hombre disminuido, encogido, que aceptaba migajas de atención. Me pasé la mano por el rostro, respiré hondo y salí. Al cruzar la calle, sentí las miradas. En México, barrio chico, las malas noticias corren como pólvora. Me bastó entrar en la panadería para oír el primer murmullo. Es él, el marido de Irene. Uno de los empleados, al verme entrar, hizo un gesto de respeto, como si entendiera todo sin decir palabra. Otro comentó en voz baja: Marcos, si necesitas cualquier cosa, podés contar conmigo. Agradecí sin extenderme en el asunto, pero me di cuenta de que el escándalo de la víspera ya era tema en todo el barrio. En la tienda, el ambiente era extraño. Los compañeros me miraban de reojo, intentando adivinar si estaba bien o si iba a explotar en cualquier momento. Preferí no decir nada. Saludé a cada uno, organicé los estantes, atendí a los clientes como si fuera un día cualquiera. Pero por dentro, sabía que toda la ciudad conocía mi secreto. Algunos clientes entraban solo para ver mi reacción, otros evitaban mirarme a los ojos. Al final de la mañana, una clienta de hace muchos años, doña Elvira, se acercó al mostrador y dijo, en voz baja: Marcos, nadie merece pasar por lo que tú pasaste. Hiciste lo correcto. Un hombre que se traga las mentiras de los demás no se respeta. Eso me dio una extraña sensación de dignidad. No era orgullo, era respeto. Tal vez el respeto que nunca recibí en casa. A lo largo de la semana, empezaron a surgir las consecuencias. Irene desapareció de la ciudad unos días. Escuché que se fue a casa de una prima lejana, en otra región, tratando de escapar de los chismes. El amante desapareció del mapa. Los que sabían, fingieron no saber. Los que no sabían, inventaron versiones cada vez más fantasiosas de la historia. Mi suegra, doña Carmen, pasó una semana sin dar señales de vida. El domingo siguiente, llamó y pidió hablar conmigo. Quedamos en su casa. Llegué temprano, ella ya estaba esperando en la terraza, con la mirada cansada, pero sin rabia. Marcos, quería pedirte disculpas. Nunca pensé que Irene fuera capaz de hacer eso. No merecías pasar por esa humillación. Respondí sin resentimiento. No necesita disculparse, doña Carmen. Cada quien cosecha lo que siembra. Solo espero que ella logre aprender algo. Ella asintió con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. Siempre fuiste un buen marido. Lástima que mi hija nunca lo vio. No quiero perder el contacto contigo. Para mí, sigues siendo parte de la familia. Abracé a doña Carmen, sintiendo un poco de alivio, y volví a casa más liviano. Su familia, en general, se alejó. Los cuñados desaparecieron, algunos enviaron mensajes fríos, pero nadie intentó culparme por el escándalo. Sabían que la culpa era toda de Irene. Los días fueron pasando. Volví a la tienda con más ánimo, redescubrí el placer de las pequeñas rutinas. Tomar café con pan, conversar con los vecinos, ordenar las estanterías. Algunas noches aún eran difíciles. Acostumbrarse a la ausencia es un proceso lento, pero era una ausencia que traía paz. Empecé a recibir invitaciones de viejos amigos, gente que se había alejado cuando me casé. Salí algunas veces a tomar cerveza, ver fútbol, decir tonterías. Me sentí más hombre allí, rodeado de quienes entienden el dolor del silencio, del trabajo diario, de la pérdida. El tiempo, que antes parecía detenido, empezó a avanzar.
Recibí un mensaje de Mariana, la amiga de Irene, pidiéndome disculpas por lo sucedido. Perdón, Marcos. No tuve valor para contarte antes. Espero que encuentres a alguien que te respete de verdad. Agradecí, dije que no guardaba rencor. Aprendí que no vale la pena perder tiempo con el resentimiento. Lo que no suma, solo pesa. En la tienda, cada cliente tenía un consejo, una historia parecida, un chiste amargo para aliviar el ambiente. No te preocupes, Marcos. Mujer que engaña a hombre trabajador nunca tiene un final feliz. Otro decía, ahora, aprovecha la libertad. Hay mucha gente buscando un hombre decente por ahí. Sonreía, pero no creía en esas facilidades. Volver a empezar no era prioridad. Lo que quería realmente era tranquilidad. Intenté organizar la casa, cambiar los muebles de lugar, deshacerme de objetos que recordaban a Irene. Su olor aún flotaba en los cuartos. Decidí lavar toda la ropa, cambiar las cortinas, abrir las ventanas para dejar entrar la vida. Una tarde, me senté solo en la sala, miré las fotos antiguas de la boda, pensé en todo lo que había soñado y todo lo que se perdió. No sentí rabia ni nostalgia. Sentí lástima de mí mismo, por haber aceptado tan poco durante tanto tiempo. Los comentarios en la ciudad no disminuyeron con el tiempo. En las filas del mercado, en la barbería, incluso en la misa, alguien sacaba el tema. Me enteré de lo que pasó. ¿Qué situación? Respondía lo básico, evitaba los detalles. Algunos querían saber si iba a demandar a Irene, quitarle dinero, hacer un escándalo mayor. Nunca quise venganza, solo quería mi paz. Algunas noches, acostado en la cama, recordaba sus palabras. Tú solo eres un gerente de tiendita. Eso dolía, pero hoy servía de motivación. Volví a estudiar, busqué cursos de administración en la ciudad vecina, empecé a pensar en abrir mi propia tienda algún día. Quería demostrarme a mí mismo que era capaz de crecer, no por orgullo, sino por respeto propio. En el barrio, la reputación de Irene se vino abajo. Las amigas se alejaron, los familiares evitaban mencionar su nombre en las conversaciones. Una vecina comentó, ella lo perdió todo, Marcos. Perdió el marido, la casa, la reputación. Nadie quiere juntarse con gente así. Yo escuchaba, pero no celebraba. Solo quería seguir adelante. Una mañana, sonó el timbre. Era Irene, pálida, sin maquillaje, con ropa sencilla. Traía una pequeña maleta, ojos hundidos, semblante abatido. ¿Puedo recoger unas ropas que quedaron aquí? Le permití entrar. Recogí sus cosas y se las entregué en la puerta. No quise hablar, no quise saber de explicaciones. Antes de irse, me miró con una expresión amarga, mezclada de nostalgia y rabia. Nunca vas a olvidar lo que te hice, Marcos. Respondí tranquilo. No necesito olvidar. Solo necesito seguir adelante. Ella bajó las escaleras, desapareció para siempre de mi vida. En los meses siguientes, fui redescubriendo quién era yo sin Irene. La tienda prosperó, conseguí algunos clientes nuevos, hice promociones, recuperé parte del movimiento perdido durante la crisis. Reactivé antiguos contactos, volví a jugar dominó con los amigos los viernes por la noche. Cada nuevo día, el peso se hacía más ligero. Poco a poco, el barrio empezó a verme de otra manera. Algunos hombres vinieron a desahogarse, a contar historias de humillación, a pedirme consejos. Sentí que, de alguna manera, mi vergüenza se convirtió en fuerza para otros. Nunca imaginé que mi historia serviría de ejemplo, ni que tanta gente escondía los mismos dolores. Incluso recibí invitaciones para volver a las fiestas familiares, cumpleaños de sobrinos, reuniones que antes evitaba por vergüenza. Ahora caminaba con la cabeza en alto, saludaba a todos, sin temor a las miradas. Con el tiempo, el recuerdo de Irene fue quedando atrás. Su nombre se volvió sinónimo de traición, de escándalo, pero yo no necesité vengarme. El propio peso de la verdad cayó sobre ella. Una tarde, sentado en la terraza tomando café, vi a dos niños jugando en la calle. Uno de ellos corrió hacia mí, pidió una pelota de fútbol vieja que guardaba en la tienda. Se la di, y él sonrió. Gracias, don Marcos. Ahí, en ese gesto simple, entendí que la vida sigue. Que volver a empezar duele, pero también limpia. Que perder a alguien puede ser el comienzo de encontrarse a uno mismo. Nunca más fui el mismo hombre. Aprendí que humildad no es aceptar humillación, y que el respeto propio vale más que cualquier promesa de amor. Y así,
Entre el silencio de una casa vacía y el bullicio de la ciudad, seguí adelante, sabiendo que, al final, la peor traición es perderse a uno mismo. Y esa, ya no acepto cargarla.